qué las familias generalmente no entran en ese propósito eterno y divino. Que Dios esté en nuestras vidas o que nosotros nos acerquemos a Dios no garantiza que estamos dentro del propósito del plan de Dios. Porque una cosa es estar en la iglesia, estar en Cristo y venir a Cristo, y otra es estar en los planes, en ese cairo de Dios que el pastor ha venido enseñándonos, en ese tiempo de Dios para hacer las cosas, no en ese tiempo eterno en que queremos estar de esperar que las cosas ocurran. Dios mío de mi vida, aleluya. Es que el tiempo de Dios es perfecto y lo sabemos que lo es. Pero cuando hablamos del cairo de Dios, es estar en el tiempo de Dios con la actitud correcta, con la disposición correcta y con las acciones correctas que me permiten disfrutar del tiempo de Dios. Y la familia a nivel mundial está sufriendo, hermanos, atentados contra el diseño original para desvirtuar el plan de Dios, para desintegrar la imagen de Dios dentro de la familia. Estaba viendo un reportaje en internet, un pastor en Canadá se lo llevaron preso porque se negó a permitir que los niños recibieran adoctrinamiento político, porque es algo político, en cuanto a la identidad de género. El pastor se resistió, fue denunciado, le llamaron la atención, pero él seguía resistiéndose hasta que después de varias advertencias se lo llevaron preso en Canadá. Porque se opuso rotundamente a que los niños fueran expuestos a un adoctrinamiento de la identidad de género que quiere distorsionar lo que Dios creó. Y estamos, lo conversábamos el jueves, en una guerra que comenzó en el Edén, que no ha terminado, por destruir lo que Dios creó. Entonces, ¿por qué digo que le necesitamos a usted? Porque usted es la familia. Usted, varón que está en esta casa, sacerdote de Dios, usted es la familia. Usted, mujer sabia que está aquí, usted es la familia. Ustedes, hijos que están aquí, ustedes son la familia. Y debemos nosotros levantarnos, hermanos, con determinación a restaurar el plan de Dios y volverlo a su estado original y a preservar lo que Dios creó dentro de nuestros hogares. Así que esta mañana quiero que usted con su bandera blanca en mano, dispuesto a rendirse ante la palabra de Dios, ante lo que Dios quiere enseñar, recibe este mensaje como quien está recibiendo un manual de orientación divino para traer el orden, la restauración y la bendición completa al hogar. Amén. ¿Está comprometido con esta tarea? Pero siento que usted está un poco apático a este tema. ¿Es mi impresión o es así? Le da como cierta resistencia a que se le instruya con respecto a la manera correcta de hacer sacerdocio dentro del hogar, en el caso de los caballeros. En el caso de las damas, hay que recibir con amor, con alegría, la instrucción correcta de cómo edificar hogares con sabiduría. ¿Sí? Y no con conflictos, no con un corazón resistido, y hombres de Dios con una autoridad sana que bendice y no que oprime, maltrata y lastima. Y muchas veces sentirnos confrontados genera este tipo de reacción, algo de apatía. Pero quiero decirle esta mañana que la bendición que usted va a recibir producto de la obediencia a la palabra del Señor le va a traer un disfrute extraordinario en su hogar, en sus hijos, en su familia, que se va a ver reflejado en el tiempo. Usted va a recordar estos momentos de confrontación un tanto incómoda y va a decir: qué bendición que yo llevé mi bandera blanca a la casa de Dios y recibí con humildad ese manual extraordinario que me permite disfrutar de mis hijos. Porque lo que todo padre quiere ver al final de sus días, ya envejecido, es ver el legado que queda cuando él ya no vaya a estar. La alegría que produce en el corazón de una persona de ver a sus hijos formados como hombres y mujeres de bien
esa gratificación no tiene precio. ¿Pero dónde va a conquistar eso? Aquí, hoy. Usted va a conquistar esa gran bendición que faltan unos cuantos años para que llegue. Necesitamos formar a la siguiente generación con el diseño correcto. Los gobiernos del mundo están puestos de acuerdo, hermanos, porque lo que ocurre en Canadá, ocurre en España, ocurre en algunos países de Latinoamérica. Argentina llegó y se posicionó de una manera increíble. Ese supuesto lenguaje inclusivo, el tema de la identidad de género, dividió la sociedad, fragmentó la sociedad. Y ellos están de acuerdo en destruir la institución sagrada y divina de la familia porque obedecen a Satanás. Pregunto, ¿qué va a hacer la iglesia de Cristo? ¿Qué postura vamos a asumir nosotros como iglesia? ¿Qué posición frente a tal amenaza vamos a asumir como hijo de Dios en esta mañana? ¿Levantaremos el pie de guerra? ¿O vamos a bajar la cabeza y vamos a decir, bueno, sálvese quien pueda? Declaraciones como que la salvación es individual. Cada quien decide lo que hacer con sus hijos. No. Yo creo que la iglesia ha entendido que Dios le colocó para hacer luz y para hacer sal en esta tierra, para bendecir y traer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios sobre la familia que nos rodea. Amén. Vamos a hablar algunas cosas interesantes y vamos a entrar en lo que es la profundidad teológica o el fundamento bíblico, la base que da fundamento a la familia como institución divina. Y es una institución divina establecida por Dios para manifestar la imagen de Dios en la tierra. Es un sello. La sociedad nos dice que la familia es una institución social, meramente social. Y nos enseñan desde pequeños que es la célula fundamental de la sociedad, ¿sí o no? Es el concepto que llega a nuestra mente y parece que durante años nosotros aceptamos que la familia solo es una institución social, que no trasciende en un grado espiritual, con una tarea sumamente importante de reflejar la Trinidad divina. Pero hoy nosotros tenemos que crecer en este conocimiento de la palabra y entender que la familia es un diseño divino. Vamos a digerir esto como la familia tiene un diseño, un origen sobrenatural, un diseño divino establecido desde la declaración, desde la autoridad de Dios, en el hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y no solo eso, ese hagamos al hombre declara inmediatamente y señoree los peces del mar, las aves del cielo y las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra. Creó Dios al hombre, Génesis 1:27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La declaración hagámoslo de esta manera y para este propósito declara que la familia estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Porque ellos, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, tienen una relación. Y en ese hagamos vamos a hablar de la fundación de la familia en la imagen relacional que tiene o que tuvo y siempre ha tenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, y cómo esa relación debe bendecir
y guiar a la familia, orientar a la familia a avanzar en el propósito de Dios. Y esto le llamamos la imagen relacional de Dios, de esa Trinidad con la familia. Y tenemos que hacer esa comparación para entender, para que cada uno de los individuos de la familia entienda que tiene un rol específico que seguir. ¿Y por qué digo esto? Porque al no entender cuál es la relación que guarda la familia con la Trinidad y la eternidad en esa comunión, a veces los roles se intercambian. Y muchos de ustedes ya pasaron por la clase de discipulado y le enseñamos que hay una Trinidad perfecta, una unidad perfecta, ¿sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa clase les enseñamos, no sé si recuerdan, que el Padre no es el Hijo. ¿Sí se acuerdan? Y que el Hijo no es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno posee su persona con una tarea o un rol o una forma de manifestarse distinta a los otros. Y eso es desde la eternidad. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la familia? Que el padre dentro de la casa es el padre y la madre dentro de la casa es la madre. ¿Y qué son los hijos? Los que gobiernan la casa. El Señor reprenda al diablo. Así que los jóvenes, ¿están los jóvenes? Bueno, todos ya se nos están pasando de edad. Están grandes ya, tienen hijos ya. El orden de Dios en la familia tiene una relación con esa Trinidad eterna, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guardan una relación, en una comunión, en una intimidad, pero cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su persona y cada uno cumple a cabalidad con el rol que tiene dentro de esa unidad perfecta. Y la relación en la familia debe funcionar de la misma manera. Ahora, ¿qué hemos observado a lo largo de los años en la familia? Que los roles se distorsionan, que algunas veces los roles se intercambian. ¿Han visto ustedes familias donde los hermanos mayores son los que corrigen a los hermanos menores? ¿Ha visto usted familias donde los hermanos mayores incluso ponen en su lugar a sus padres para defender o interceder por alguno de sus hermanos? ¿Ha visto usted familias donde el hermano mayor se hace cargo o el hermano mayor se hace cargo del hogar estando los padres vivos? Lo hemos visto, y eso habla de un deterioro, de la degradación de la estructura de la familia en relación con esa Trinidad extraordinaria que un día declaró: hagamos al hombre de esta manera y para este propósito. Y lo acabamos de leer. ¿De qué manera lo iban a hacer? A imagen de Dios. Y cuando ellos declaran hagámoslo, están haciendo referencia a las características o algunas de las características que hay en ellos, como la intimidad, la comunión, la armonía, el diseño y el propósito de la Trinidad misma. Ese hagamos refleja la forma en que la familia se debe construir. Y después viene un para qué. Para que asuma autoridad, para que señoree, para que soyungue, para que gobierne, para que se establezca y manifieste al mundo el diseño que proviene de Dios. Ahora tenemos familias que distorsionan esta verdad para reflejar la autoridad de Satanás y sus planes en la distorsión de la familia. Por eso es que decimos, hay una guerra, hay un atentado y seguimos en este peligro. ¿Y qué pasa con las familias de hoy en día? Ignoramos esta verdad. ¿Dónde están los varones de esta casa? Levante la mano. No se paren. Ya lo voy a montar para más adelante. Levante la mano. Mire, no la baje todavía. Dios te creó
con un diseño extraordinario que tiene la capacidad de reflejar a este mundo el diseño que proviene desde lo eterno de Dios, en una plenitud perfecta, una comunión perfecta entre el Padre y el Espíritu Santo, y usted tiene la capacidad de gobernar un hogar bajo los principios de la palabra. Tú tienes la autoridad, tienes el poder del Espíritu Santo, y ese es su rol en Cristo Jesús. Dígame amén. Puede bajar su mano. Ese es el diseño. Esa es la relación que tiene usted, varón de Dios, en cuanto a la Trinidad y al hagamos fundacional de la familia. Es único tu rol, es único y específico tu llamado dentro del hogar. No puede y no debe ser canjeado por ningún integrante de la familia, porque entonces se distorsiona el plan de Dios. Y es lo que venimos viendo en nuestra sociedad. Hombres que han elegido ceder los espacios de gobierno dentro de la casa, dentro de la comunidad, dentro de los espacios familiares, para no ejercer o para no sufrir o para no hacer frente a la responsabilidad que tienen en esta tarea de ser familia. Porque usted, hombre de Dios, es la familia. Y elegir en gran parte de los escenarios, no, pregúntele a su mamá. Vamos a ver qué dice su mamá. Ojo, y eso no está mal. Yo no quiero llevarle a que usted no permita que nadie se exprese dentro del hogar. Pero estemos claros, hermanos, y no pretendamos que no estamos hablando el mismo lenguaje, porque muchas veces dentro del hogar un hombre prefiere decir, pregúntele a su mamá a ver si le da permiso. ¿Han escuchado eso en el hogar? Y no es que esté mal tener una comunión íntima entre usted y su esposa para generar una normativa que bendice el hogar. Eso no está mal. Lo que está mal es evitar frecuentemente los espacios donde se debe ejercer autoridad y ceder para que otro tome tu lugar. Eso ha destruido, deteriorado a nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque los hijos crecen viendo una estructura desfigurada, sin el orden divino. Y por eso Dios no opera, no bendice, no trae el cumplimiento de esas bendiciones para la familia, porque hay un desorden dentro de la estructura familiar. En otras palabras, Dios no trabaja donde las cosas no guardan una relación con lo que Él diseñó. Dígame amén. Dios no lo hace. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Pastor, pero las cosas no ocurren. Pastor, pero mi hijo no busca el buen camino. Pastor, pero es que no lo logro. Y pasan años y oro y ayuno y nada pasa. Nada pasa porque Dios reclama y demanda lo que Él estableció. Y yo sé que estos mensajes van a ser un poco fuertes, porque muchas veces nos hemos encontrado en esta situación. Pero hay que venir al orden. Cuando Dios crea al hombre y crea el Edén, antes de crear todo, ¿qué hizo Dios con el planeta? Lo trajo al orden, porque la tierra estaba como, hermanos, desorden y vacío. Pero ese vacío no habla de que no había nada, porque había cosas. ¿Qué había? Estaba todo fuera de lugar. Entonces, si había ese vacío, habla de propósito. Ese vacío habla de que no había sentido en el planeta, en la tierra. Y Dios ordena y separa las cosas. Y después que Dios trae orden sobre esas cosas, ¿crea al hombre? ¿No? ¿Qué hizo Dios primero? Hizo un Edén para el hombre. Hizo un jardín, ¿o no? Y vean cómo Dios trabaja de forma progresiva
Por eso es que nosotros insistimos que la transformación del ser humano es paso a paso, dando frutos en el tiempo y con constancia. Y es lo que Dios hace. Dios primero ordena las cosas, crea los escenarios y los espacios y después introduce al hombre. Si nuestras familias no replican la imagen relacional en la Trinidad, entonces la bendición de Dios no va a fluir en ese hogar. Dios está comprometido con el diseño que Él creó, no con el diseño que nosotros queremos adoptar. Y ese es el problema de muchas familias cristianas que se frustran en Dios porque no ven resultado, pero se resisten al orden de Dios dentro de los hogares. Aleluyita. Porque cuando un pastor llama a capítulo a un hijo, ¿qué encontramos? Resistencia, rebeldía. Ya yo soy grande, ya yo soy mayor de edad. Y cuando llamamos a un hombre dentro de nuestra autoridad como pastor y le decimos, estás haciendo mal, es que usted no los conoce, es que usted no sabe lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que ellos dicen. Y cuando llamamos a una mujer y le decimos, el orden de Dios es este, nos encontramos con una mujer que nos dice, viví con él. Y hay una resistencia al orden de Dios dentro del hogar, y por eso es que los frutos, escúcheme lo que le digo, nunca llegan. La bendición de Dios nunca llega. Porque ¿qué está esperando Dios? Orden. Que la imagen relacional entre esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifieste de forma evidente dentro de la familia. Pero como eso no ocurre, los años pasan y las cosas siguen igual. Como ese orden no llega, entonces empezamos a frustrarnos y a renegar de lo que Dios puede no hacer en nuestras vidas. Y nos volvemos demasiado religiosos y citamos textos como que no, es que el amor de muchos se enfriará. Por eso es que ahora los padres y los hijos, hermano, esa es una realidad que no tiene que afectar a una familia que está en Cristo Jesús, cumpliendo el mandato divino en sujeción y obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Eso no es para nosotros. Eso que el amor eso no es para el que está en Cristo, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas del pasado quedan atrás y se construye algo nuevo en la presencia de Dios. Entonces el fundamento teológico de la familia procede directamente, hermanos, de la Trinidad divina, nada más y nada menos. Hay un manual, hay un diseño que con solo seguirlo vamos a ver la bendición de nuestros hogares, vamos a ver la bendición de nuestros hijos, vamos a ver el desarrollo sano de hijos sanos, matrimonios sanos, para producir abundancia, felicidad, gozo y paz para la familia y el lugar donde Dios nos colocó. Es que es sencillo, hay un camino y un modelo, y es la declaración extraordinaria de la fundación de la familia a través de algo que ya existía, porque la familia no es algo nuevo, porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo manifiestan y han manifestado eternamente el estado hermoso de lo que es una familia. Dios sencillamente lo materializó a la tierra. ¿A través de quiénes? A través de nosotros. Porque debe haber y debe existir una relación dentro del hogar que manifieste la voluntad de Dios en esa fundación de la familia, en ese de hagamos al hombre a esta imagen, a esta semejanza, para que cumpla con estos propósitos en la tierra. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos persiguiendo la imagen de Dios en nuestras vidas para que se proyecte dentro de nuestra familia? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios a buscar el modelo correcto de esa actitud correcta como varón dentro de la casa, como mujer de Dios dentro de la casa y como hijos que siguen las pisadas de sus padres? He escuchado un montón de veces y generalmente no los atiendo.
Algunos de ustedes sabrán que es así. En escasas ocasiones yo atiendo a niños en mentoría pastoral. Pero he escuchado padres que me dicen: le voy a traer a mi hija, está muy rebelde. Le voy a traer a mi hijo porque está muy rebelde, no sé qué le pasa. Ah, no sabe. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Venga usted a mentoría pastoral y le aseguro que su hijo deja la rebeldía. Venga usted y se defiende. No, es que no sé qué le pasa, que ese día hace unos días para acá. Yo creo que es la adolescencia. Y yo le repito: pero venga usted a mentoría pastoral y yo le aseguro que en algunos meses su hijo busca. Y a que no sabe qué, no van. No van porque se resisten al diseño que Dios estableció para la mujer y para el hombre dentro de la familia. No van. Se van como que: yo pensé que el pastor me iba a hacer caso, yo pensé que me iba a salir con la mía. Sí, claro, 10 veces te vas a salir con la tuya. Busca el orden de Dios tú y tu familia te va a seguir y va a ser bendecida de una forma extraordinaria. Busca el orden de usted. Ya usted sabe, ya ninguno, yo creo que ya después de esto ninguno me va a decir que su hijo está rebelde, que lo va a llevar para la oficina, ¿verdad? Voy a conocer la respuesta. No hay niño, adolescente o joven que se resista al orden de Dios dentro de un hogar. Por más influencia diabólica que hay en este mundo, cuando un hijo ve dentro de casa una estructura sana, correcta, de esa estructura se desprende una autoridad que no le permite distorsionar su caminar en esta tierra. Pero es que hay casos y excepciones. Incluso cuando hay casos y excepciones, aún el amor de Dios los alcanza donde están y los trae de regreso dentro del hogar y los ordena. Es bíblico y lo hemos vivido. Yo lo viví en mi casa. Nosotros somos 5. Y dentro de mi casa, nuestro hermano mayor asumió esa postura. Nacimos en el Evangelio. Nuestros padres ya eran pastores cuando nacimos. Y desde pequeños solo vimos a un hombre y una mujer amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios y cuidar de una familia. No vimos otra cosa, nunca. Pero aún así el mayor vio cosas fuera y decidió: yo como que voy a tratar. Ellos no se lo permitieron, ellos se resistieron a eso. Ellos le dieron cuero hasta decir basta, porque el tipo le pegaban a uno, hasta los pastores le pegaban a uno. Los pastores de ahora sí no le pegamos a los niños. Y ellos establecieron un orden dentro de la casa. Y el niño venía rebelde, con música satánica, con tantas cosas, fiestas, y el hombre iba y venía, el hombre iba y venía. Y llegó un momento en que el hombre entendió: hoy le está sirviendo a Dios y predica la palabra, hoy es adorador. Cuando hay una estructura correcta, el destino de esa persona es cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Le pasó al hijo pródigo. Se rebeló: dame mi herencia que me voy, y se fue. Váyase. Pero ¿qué ocurrió? Lo alcanzó en el lugar donde estaba las enseñanzas, la historia de su hogar, la autoridad de su padre, la bondad, el amor, porque su padre lo había conducido por el camino correcto. ¿Y qué hizo? ¿Qué he hecho? Me levantaré. Pero ¿a qué apeló él? Él decía: en la casa de mi padre, aún los trabajadores. ¿De qué estaba hablando? Él dijo: del carácter de su padre, de la autoridad de su padre, de la rectitud de su padre, de la bondad de un hombre correcto e íntegro que le dio todo y le marcó el camino por donde él debía estar. De eso fue que él se acordó. Él se acuerda de la cobertura, la estructura de la que él decidió salir por voluntad propia, y vio eso y dijo: necesito regresar allí, porque es un lugar seguro, porque es un lugar de orden, porque es un lugar de bendición, porque es un lugar que hay espacio para mí. Y qué historia tan extraordinaria. El hombre regresa y el padre lo recibe, coloca un anillo y le restaura su pena. Cuando
Cuando hay estructuras sanas y correctas dentro del hogar, escúchame esto, es prácticamente imposible que los hijos se pierdan. Porque a pesar de que el pecado los toque y los intente desviar, si hay una estructura correcta a la que volver, van a regresar a casa. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay a dónde volver? ¿Qué pasa cuando el hijo mira atrás y dice, no, para que el borracho ese se pierde? ¿Qué pasa cuando la hija o el hijo miran atrás y dicen, no, para que el mentiroso ese, para que el maltratador ese, para que el abusivo ese, y una más dura, para que el pinchirre ese, que tengo que llorar y tengo que lavar el patio y dejar la casa limpia para que me dé algo? ¿Aló? Si no hay una estructura divinamente establecida por Dios, escúcheme esto, ¿quién va a querer volver para allá? Nadie. Esos hijos pródigos que se van no tienen esperanza, si al mirar atrás solo recuerdan tristeza, dolor y frustración, opresión, maltrato. Por eso es que la familia tiene que guardar una relación sana con la Trinidad y manifestar a este mundo lo que desde la eternidad ya existía: intimidad, comunión, relación, respeto, amor, confianza. Hay una identidad sana para ti, varón de Dios. Hay una identidad sana para ti, mujer de Dios. Y eso está en la eternidad, en la eternidad, en la relación entre el Padre